Hola a todos, aquí estamos para compartir esta hora, siempre felices de tener esta posibilidad, sobre todo un día como hoy, en donde tenemos un entrevistado de lujo, Ariel Heblum, que dirige el centro Simón Wiesenthal, y que nos trae un libro, entre tantas obras que ha generado, de un contenido brillante realmente, que tiene este título, Antisemitismo. Definir para combatir, un manual apto para todo público. Ahora vamos a hablar con él, pero quiero presentarlo para quienes no lo conozcan tanto. Él es abogado, se graduó en la Facultad de Derecho de la UBA, desde el 15 dirige la oficina del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, es miembro del cuerpo asesor del Comisionado de Monitoreo y Combate de Antisemitismo de la OEA, es el único delegado latinoamericano por la sociedad civil en el Comité sobre Antisemitismo y Negación del Holocausto de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Es expositor en los más diversos foros. Se destacó en la Cámara de los Lores en el Parlamento Británico, el Congreso Nacional Argentino y la Asamblea Nacional de Costa Rica y ha publicado numerosos artículos en medios periodísticos y especializados. Es creador y conductor de ciclo Historias de la Historia Judía, del que se emitieron más de 100 episodios entre el 20 y el 22. Desde el 24 conduce el programa streaming Justo en el Centro, en el que se aborda una amplia gama de temas relacionados con la justicia, la memoria histórica y la lucha contra el discurso de odio y la discriminación. Gracias por venir, Ariel. ¿Cómo va? Muy bien, gracias por la invitación. Al contrario. Primero, expliquémosle a la gente qué es y qué significa el Centro Simón Wiesenthal, ¿a qué se dedica? Bueno, primero vamos a hablar de Simón Wiesenthal. Claro. Simón Wiesenthal, un sobreviviente del Holocausto que dejó su profesión de arquitecto cuando terminó la guerra, después de haber sobrevivido a 7 campos de concentración. Claro. Pesar 44 kilos y llegar a conocer de que de una familia muy numerosa solo habían sobrevivido él y su esposa. Dedicó el resto de su larguísima vida, porque vivió hasta el año 2005, con 98 años, a juntar toda la evidencia necesaria para llevar a la justicia a más de 1.100 criminales nazis y sus gustosos colaboradores. Cuando él empezaba a hacerse un poco mayor, en la década del 70, un organismo, digamos, internacional nace con su nombre, bajo la idea y el legado que él mismo nos da de que si bien los nazis iban a hacer ocupación de la naturaleza, había que impedir que gente de este tipo pueda volver a tener poder sin que antes se los denuncie. Tratar de ser alguna de las instituciones que no existieron en la década del 30 para que el mundo despierte y vea lo que tiene delante. Y ese es nuestro trabajo. Claro, hubiera evitado, tal vez. Posiblemente, o por lo menos que se sepa, que se denuncie. Vos sabés que siempre pensamos que el mundo se iba a dar cuenta solo antes, de que no iba a ser necesaria tanta denuncia. Pero los hechos del 7 de octubre del 2023 nos demuestran que toda denuncia es poca. Que la gente quizás ve, escucha y no quiere oír ni prestar atención. Y hoy se nos ha redoblado el trabajo. Claro, pensaba porque hace poco vi un documental sobre el nazismo y creo que he visto casi todo lo que se ha publicado, seguramente hay mucho más, pero bueno, estaba en Netflix y estaba ideal para ser visto. Está muy bien de registro documental. Se lo muestra a Hitler en un juego olímpico y además cómo el resto del mundo visitó la Alemania nazi sin advertir, porque claro, se disfrazó, ¿no?, lo que estaba pasando, sin advertir la gravedad de los hechos, ¿no? Bueno, entonces a eso me refería. Los que tenemos una determinada edad también vimos el Mundial 78 acá. Bueno, claro. Y los argentinos somos derechos humanos, ponían los militares con calcomanías en los autos. Exactamente.
exactamente. Porque se hablaba de la dictadura, por supuesto, en el mundo. Y hoy estamos hablando de negación de cosas que los propios militantes de Hamás se ocuparon de filmar y de vanagloriarse de eso. Y un antisemitismo desatado como no se veía después de la Segunda Guerra Mundial. Tu libro, que obviamente me resulta de muchísimo interés y creo que debería ser probablemente de lectura obligatoria incluso en las escuelas, habla del antisemitismo, definir para combatir, es extraordinario, más claro imposible la idea. Y perdón, ¿no? Yo te contaba que estuve por una beca en Israel hace un mes o dos, en plena guerra, por supuesto, y fue una pregunta que hice a varios de los especialistas que allí nos dieron clase, en el Instituto de Liderazgo Histadrut, no sé si lo conocés, a las afueras de Tel Aviv. Y nadie me lo pudo definir definitivamente. ¿Qué cosa? ¿Dónde nace el antisemitismo? Qué difícil, mira, ¿no? es uno de los odios más antiguos. El antisemitismo es un odio muy antiguo que muta y no muere. Ha cambiado de formas y de discursos a lo largo de la historia. Y los nazis no llevaron adelante ni el último, ni fue el primero, pero sí fue el que más cerca estuvo de llevar a cabo su tarea. ¿Los primeros que fueron los egipcios? Mira, no, yo qué sé yo, hay mucha discusión sobre cómo nace, pero yo trato de hablar que hay los herederos de Alejandro Magno, digamos en el siglo II antes de la era común, llamados Seleucidas. Uno sabe que cuando el imperio de Alejandro Magno se desmembra entre 4 de sus sucesores. Aquellos que quedaron con todo lo que era la parte de lo que ellos llamaban Siria, de lo que hoy sería Medio Oriente, no Egipto, que quedó para otro lado. Los Seleucidas, que eran estos los que heredaron, y llegan a lo que era el entonces reino en Israel, y hay un choque cultural que trato de explicarlo en el libro. Creo que fue uno de los más fuertes en la historia, casi tanto como el descubrimiento de América. Hay dos conceptos absolutamente diferentes de cómo encarar la vida y cómo era la cultura de ambos. Mientras los helenistas, no helénicos, sino helenistas, como eran los que venían después de lo que había sido el imperio de Alejandro Magno, venían con una idea de que la humanidad estaba en el mundo para embellecerla y disfrutarlo. Mientras que la cultura judía es que uno está en el mundo para hacerlo mejor, para mejorarlo y santificarlo para los que vienen después. Fíjate, dos conceptos donde uno hedonista, donde los lugares sagrados eran los templos y los gimnasios, dioses que se los veía, y muchos dioses, uno para cada cosa. Y desde el otro lado vos tenías un Dios único que no se veía y que... Claro, esa es la primera discusión, la del Dios único también. Bien, o una de las discusiones. Yo creo que fueron varias, pero la idea de no someterse a este tipo de ideas, que digamos en las que me parece que da lugar como para leer y no tanto ahondarlas en este caso, pero generaron la búsqueda de la conversión a la fuerza o de la prohibición de llevar adelante la religión o la cultura con la que se tenía. Claro. Y ahora en Egipto, ¿no? 500 años antes de la era normal, como le dijiste vos, ¿no? También hubo una digamos, cuando Faraón tiene allí al pueblo esclavo, también había una discusión, no del mismo estilo, porque Egipto era el imperio que dominaba en esa zona, pero
No, ahí lo que estamos hablando es un pueblo esclavo, digamos. Claro. Ahí lo que tenemos es la liberación de un pueblo esclavo, que no venía por una cuestión de antisemitismo, sino que había una profecía donde al faraón le decían que este pueblo no tenía que existir. Yo creo que la discusión sobre el odio al judío empieza o puede empezar desde ahí, y después tomó todas las formas. Hay una influencia en el nacimiento de la Iglesia Católica, la Inquisición, vamos a pasar por varias formas. Cuando lo acusan de matar a Jesús. Y los libelos de sangre, estos son los que no aceptaron el Nuevo Testamento, esta nueva realidad. Vas a encontrar en el nacimiento de las naciones, después de la Revolución Francesa, y vas a encontrarte diciendo, bueno, libertad, igualdad, fraternidad, pero yo le tengo que dar los mismos derechos a estos que tienen relación con estos que están del otro lado de la frontera, o no se los tengo que dar. Claro. ¿Son ciudadanos míos o son otra cosa? Y así fue cambiando. Estos temas de discusiones nacionales son los que dan origen inclusive al término antisemitismo, que nace en el año 1879 por parte de un... ¿1879? Sí, señor. De un periodista y escritor alemán llamado Wilhelm Marr, que él quiere diferenciarse de la idea de judeofobia porque no le importa el tema religioso. A él le importa cómo es esto de que estamos creando una nueva nación como Alemania y le tenemos que dar los mismos derechos a estos tipos que viven acá. Si hay una doble lealtad, ¿por qué les tengo que dar los mismos derechos? Entonces él decía, plantea el término de antisemitismo, y que cuando vienen a hablar de si los semitas son también los pueblos árabes, los semitas eran las lenguas, no hay lenguas semitas, no pueblos semitas. Y las lenguas semitas incluye al pueblo judío y a otros pueblos. Exactamente. Por eso también el antisemitismo no es lo mismo que judiofobia. Bueno, eso sería el término correcto, pero cuando se refiere al antisemitismo se refiere al odio a los judíos. Sí. Entonces, toda esta discusión es semántica. Claro. Pero cuando este hombre crea el término, está pensando en los judíos, no está pensando en otros semitas. Correcto. Y así sucesivamente vamos a llegar al nazismo y a todas las nuevas formas. No nos olvidemos las persecuciones en Rusia durante la última época de los zares, etc. Y vamos a llegar a nuevas formas que encontramos el día de hoy, que algunas son inclusive muy diría yo, elegantes o escondidas. Pensemos en el triunfo ayer de Orsi, sí. Yamandu Orsi en Uruguay, vuelve a la izquierda, que es una izquierda obviamente moderada, pero que en todo caso es izquierda, y las banderas de Palestina, junto con la de la diversidad sexual, ¿no? La bandera que se llama de la... No pueden convivir, o sea, por eso ahí está la pregunta. Si es ignorancia, porque el Estado de Israel es la única democracia, creo que rodeado de 80 países musulmanes y de un montón de dictaduras. Ahora nos metemos un poquito en terrorismo también, pero ¿por qué esa idea, ¿no? de defender aquello que va en contra de las libertades, ¿no? Por ejemplo. Bueno, estamos salteando un montón de etapas, pero vamos al día de hoy. Quiero linkear primero el punto en el cual hay una pérdida de dirección por parte de la izquierda tradicional después de la caída del muro de Berlín. Y esta necesidad de enfocar una nueva lucha social y equivocadamente toman el lado de que ya no es la discusión entre los ricos y los pobres o el capitalismo o el proletariado, sino que es entre los opresores y oprimidos. Entonces hay que poner a todos en alguna de estas características. Correcto. Y vino la elección de entender que Israel es el opresor y los palestinos son los oprimidos. Hasta el Papa hizo una referencia, lo escuchaste, ¿no? Sí. Y aquí hay una equivocación enorme, porque nos Por eso, pone... ¿es ignorancia para vos?
¿O es malintención o qué? Yo creo que hay un poco de todo. En algunos casos absolutamente son aquellos que han sido beneficiados con esta nueva lectura de la realidad que es errónea. Acá no hay solo una discusión entre democracia o dictaduras. Acá estamos frente mundo a un libre Estado. Terrorismo, ¿no? A ver, yo lo pondría de otra manera. Yo soy el primero en sostener, cuando alguien me dice, no, sí, pero los derechos del pueblo palestino, le dije, alto. Yo soy un convencido en la necesidad de la existencia de un Estado palestino. Claro. Que está resistido por la propia autoridad palestina. Bueno, separemos los tantos. Aquí tenemos, hoy lo que eventualmente debería tener que hacer Palestina está bajo dos gobiernos o bajo dos autoridades diferentes. En la Franja de Gaza, bajo Hamás, y te hablan de una resistencia a la ocupación cuando Israel no está desde el año 2006 en Gaza. 2006, que ya no está en Gaza. Y Hamás toma el poder a través de un golpe en 2007. Hamás, la organización terrorista que atacó a Israel y desató la nueva guerra el 7 de octubre del 2023, ¿no es cierto? Exactamente, que hasta el día de hoy, cuando se pide un alto al fuego, el alto al fuego hay que pedírselo a Hamás y que devuelva los secuestrados. 101 secuestrados. Hasta el día de hoy. 9 argentinos. Y más de 1.300 asesinados, más de 500 secuestrados. Y ni que hablar de todos los restantes delitos, de los cuales muchos parecen haberse olvidado. Y que por supuesto los que piden un alto al fuego, el alto al fuego lo tienen que hacer con Hamás. Esto se acabaría mañana. Si los secuestrados vuelven y Hamás depone las armas, esto se termina mañana. Hamás expone a los chicos de las familias de Palestina, los expone adelante en vez de protegerlo como hace el Estado de Israel, que también, por supuesto, en su sistema de defensa, los chicos quieren ir a la guerra. Me tocó verlo en distintos lugares y hablar con padres e hijos orgullosos de ir a defender. Pero en el norte tenemos a Hezbollah. Bueno, acá estamos... Y ahí las organizaciones agitadas por Irán, me parece. Exacto. Bueno, todas. Es decir, hoy hay varios frentes abiertos al mismo tiempo. Y todos ellos tienen a Irán por detrás. Es decir, los hutíes desde Yemen, grupos desde Irak y desde Siria, Hezbollah en el Líbano, como bien vos decías, a pesar de que se está hablando de que mañana es muy probable que se anuncie un alto al fuego en el Líbano. Correcto. Que es en realidad el reconocimiento de la derrota de parte de Hezbollah. Pero claramente... esto para quienes seguimos... Vamos a explicarlo de la siguiente manera. El último conflicto que existió entre Israel y Hezbollah en el Líbano debió haber terminado con la intervención de un organismo de Naciones Unidas llamado UNIFIL, que tenía que mantener a Hezbollah detrás de la frontera del río Litani para que no pueda llegar con sus cohetes al norte de Israel. Esto no sucedió. Claro. Hezbollah estaba en el límite con Israel. Con lo cual es otro de los organismos de las Naciones Unidas que no ha cumplido con la función para la cual fue creada. Lo mismo que la UNRWA en Gaza. Es decir, que es aquel que tenía a su cargo la educación y la salud de los palestinos en Gaza. Y que hasta el día de hoy no solo no ha cumplido, sino que ha ayudado gustosamente a Hamás a llevar adelante toda esta situación. El problema se plantea, y vuelvo un poquito para atrás, ya no hablar quizás tanto de esta política internacional, es cómo esto influye en el antisemitismo en cada una de las sociedades. Porque, digamos, ya no es el tema de la causa palestina, sino atacar directamente a los judíos en cada lugar donde viven. Claro. Lo que vimos en Ámsterdam hace 15 días atrás, que fue salir a una casa de judíos en las calles, increíble, no es la lucha por el pueblo palestino. Salir hoy en determinados lugares para poder decir Palestina libre cuando uno lo que está buscando es otra cosa. Aquí estamos hablando de, cuando alguien dice del río al mar, Palestina libre del río al mar, está hablando de la destrucción del Estado de Israel. Cuando uno dice hay que acabar con un Israel genocida, que no es cierto y puedo sostener por qué no hay apartheid, por qué no es un genocidio, cosa de que la utilización del lenguaje ha sido cooptada de la misma manera. Y además, perdón, con los especialistas nos explicaban, yo no me acuerdo, ahora tengo que buscar el documento, cómo las Naciones Unidas, después de las guerras del siglo pasado, establecieron
cómo funciona la guerra en tantos, la cantidad de civiles que mueren, digamos, por soldado de un lado y de otro. Y creo que Israel está muy por debajo de esas nóminas establecidas para las guerras, ¿no? A ver, para que exista un genocidio claramente de acuerdo al Estatuto de Roma, que es la norma que establece, requiere que exista intención. Intención por parte de aquel que lo lleva adelante. Si Israel hubiese tenido, la capacidad la tiene, si hubiese tenido una verdadera intención, esto hubiese terminado hace rato. Sin embargo, está exponiendo a sus propios soldados, que son los jóvenes y la sociedad civil en armas en el servicio militar. Y cada una de esas caídas le duele absolutamente a toda una sociedad. Y esto, por supuesto, es al revés desde el otro lado. Que hay una intención, lo ha declarado Hamás desde su carta orgánica y desde el primer día. Que la intención en destruir al Estado de Israel y a todos los judíos allí donde vivan. Y a todos aquellos que no piensen como ellos. Sin embargo, y por suerte, no tienen la capacidad. Claro. En el capítulo 1 de tu libro, reiteramos, estamos hablando con Ariel Heblum, con un libro que acaba de salir. Él dirige el Centro Simón Wiesenthal y el libro es Antisemitismo, definir para combatir, un manual apto para todo público. Vos te haces una pregunta, o el libro, en el capítulo 1, ¿qué es un judío? Uh-huh. Y es interesante, pues yo doy este contexto porque a mí me llamó la atención en Israel, que uno acá no lo tiene tan claro, pero allá las identidades están mejor constituidas, ¿no? Una cosa es el pasaporte que te da el Estado de Israel, ¿no? O sea que sos israelí. Después podés ser judío o podés ser musulmán, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? O druso, o cristiano. O cristiano, ¿no? Después podés ser árabe, digamos, o podés también ser judío hay árabes judíos. Es de la etnia de donde. Es la etnia. Es una cuestión étnica. Bueno, pero entonces, a ver, explícanos un poco esto, ¿no? Hay términos. Yo creo que la historia del pueblo judío es muy rica. Yo trato de explicarlo cuando digo que es apto para todo público, es porque en pocas páginas trato de traer un poco de claridad sobre todos estos conceptos. El primer concepto que nosotros vamos a conocer es el de hebreo, es decir, para ir hasta la historia de Abraham. Hebreo quiere decir el que pasó del otro lado, es decir, aquel que salió de Ur para cruzar los ríos para poder llegar a una nueva tierra. En los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? En la Mesopotamia, donde nació el mundo. Ahí nació la historia de la humanidad según los registros. 2 generaciones después vamos a conocer un nuevo concepto que es Israel, que es hacia Jacob, el nieto de Abraham, el que en un sueño pelea con Dios. Aquel que pelea con Dios o tiene esa lucha. Expliquemos un detalle, a ver si la Torá, que es el libro de cabecera, ¿no? Sí. de Israel, ¿se equipara al Antiguo Testamento? Claramente. Es para nosotros es el libro. Exactamente. En realidad es el primero de los 5 libros. Correcto. Y lo que se llama el Pentateuco son los cinco libros. De los cuales la Torá es el primero. El primero. Que escribe Moisés. No, perdón. Son 5 libros. El Pentateuco son 5 libros. Que es Génesis, Éxodo, Número y Deuteronomio. Y uno más Levítico. Me falta. Y Levítico, muy bien. Que son los libros que escribe Moisés. Exactamente, pero esos hay 2 más que vienen, que son el de los profetas y escritos, digamos, que son los que conforman lo que para nosotros es el Tanaj, que son los libros sagrados. Correcto. Y que sería eventualmente el Antiguo Testamento. Correcto. Y hasta ahí llegamos. Claro. El tercer concepto, que es el concepto de judío, no es ni más ni menos que aquel que vivía en Judea. Claro. ¿Te parece descendientes de la tribu de Judea o Yehuda. Ahí está. Hacemos un punto ahí, sí, señor. Porque es interesantísimo. Hablamos con Ariel Heblum, trae su libro, Antisemitismo, definir para combatir. Es súper oportuno aprender todo lo que Ariel escribió en este libro y está aquí para contarlo.
Seguimos en Dimensión Machiavelli, por supuesto aquí en Milenio 106.7, una radio histórica y por supuesto del presente y hacia el futuro. Y hablando de presente, pasado y futuro, estamos con Ariel Heblum, que viene a traernos su libro Antisemitismo, definir para combatir, un manual apto para todo público. Él dirige el Centro Simón Wiesenthal aquí en Argentina. Nos contaba, bueno, un montón de situaciones que hacen a lo peligroso del antisemitismo presente, que lo vemos muy cerca, de manera preocupante. Uno suponía que después de lo que pasó en el siglo pasado, con las dos guerras mundiales, sobre todo la segunda, y el nazismo, uno suponía, después de aquel juicio de Nuremberg y de todo lo que surgió, que esto se iba a terminar, pero no se terminó. Y vos nos explicabas, porque el capítulo 1 lo dice, que es un judío, y te habías quedado en el punto de Israel, dijiste, antes de Israel mencionaste hebreo. Primero hebreo. Israel, sí, judío. Que no es lo mismo que israelí. Claro. O sea, un israelita es el descendiente de Israel. Claro. Israelí es el que tiene el la nacionalidad del que tiene la nacionalidad. Claro. De Israel. Correcto. ¿Y un judío? Bueno, judío, hebreo e israelita es lo mismo. Claro. Que tiene origen en la etnia, pero además practica la religión. Es un pueblo, exactamente. Vos podés encontrar a alguien que sea perfectamente judío por toda su tradición y por todo lo que implica llevar adelante y cultura de más de 3.500 años, pero que no sea religioso. Claro. Porque implica un montón de otras cosas que vienen con ello. Es un pueblo, y como cualquier pueblo, tenemos todas esas cuestiones. Sí, exactamente. Lo que hizo el Estado de Israel es agregarle la tierra, claro, como el concepto de nación. Claro. Y eso en el 58, ¿no es cierto? 48, perdón. Pero en realidad para nosotros es antiquísimo. Claro. Entonces... allí llegó Moisés y fue Salomón el que hizo el templo. Primero Abraham. Exactamente. Pero a ver, vamos a decirlo de una forma más clara. El hecho de que los judíos tengan un movimiento de autodeterminación nacional en su pueblo ancestral coincide con el derecho de autodeterminación de todos los pueblos. ¿Sabes cómo se llama el movimiento de autodeterminación nacional del pueblo judío en su tierra ancestral? Sionismo. Claro. Y no es una mala palabra. No. Como cuando alguien la utiliza como un como un sucedáneo, no soy antisemita, soy antisionista. Claro. O estos sionistas, y utilizarlo como una teoría conspirativa. Explica qué es el sionismo, que es aquel que entiende que Israel es el lugar... Es aquel que defiende la existencia de una nación judía, de la única nación judía, es un sionista. Claro. Del derecho a que esto exista, es claro, un sionista. Esto no significa de que sea una persona que está buscando el poder en el mundo o que esté tratando de destruir vecinos o conquistar, no, ni mucho menos. Claro. Ni mucho menos. Cualquier persona que defienda el derecho de la única nación judía a su existencia es un sionista. Y esto no es una mala palabra. Ahora, vamos a esta falsa dicotomía donde uno dice yo no soy antisemita, soy antisionista. Si el sionismo es la autodeterminación nacional del pueblo judío en su tierra ancestral y vos estás de acuerdo con que todos los pueblos tienen derecho a su autodeterminación, ¿y a su tierra? Menos uno. Entonces, si tu problema es con los judíos, claro, o con la nación judía, tu problema es... No podés esconderte dentro de que es un tema separado. Claro. Te lo voy a explicar de otra manera. Vamos a llegar por ahí a lo que dio lugar en principio a lo más importante del libro. Un organismo internacional, no una organización judía, sino un organismo internacional compuesto por 35 naciones, todas democracias, del que Argentina es parte desde sus orígenes, que se llama Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Definió el antisemitismo. Hizo una definición y la publicó en 2016. Los países y todas las instituciones de la sociedad civil, para poder combatirlo, empiezan a adoptar esta definición.
¿Y por qué se adopta esta definición? Porque tenemos un estándar que nos permite objetivamente separar cuándo estamos frente a una situación de antisemitismo y cuándo no. Porque antes venía la discusión, bueno, todo les parece antisemitismo, no se puede criticarlos. Sí, claro que se puede hacer toda la misma crítica que puedes hacerla a cualquiera. Pero cuando entras en determinadas situaciones previstas dentro de esta definición y los ejemplos que aquellos que hicieron la definición entienden de que se trata una cuestión de antisemitismo, es muy fácil identificarla, cosa que antes no se podía. La definición, el enunciado de la definición dice fácilmente que el antisemitismo es el odio a los judíos, a sus cosas o sus instituciones o sus lugares de culto. La institución judía por antonomasia es el Estado judío. Claro. Con lo cual, si odias al Estado judío, sos un antisemita. Obviamente. La ventaja, y por eso fue necesario quizás escribir este libro, fue ayudar a todas aquellas personas que tienen algún tipo de responsabilidad de cualquier tipo, ya sea en un instituto educativo, en una gran empresa, ni que hablar en un país, en un tribunal, en poder eventualmente entender cuándo estamos frente a una situación de antisemitismo y cuándo no, para poder planificar, para poder combatirla, para poder eventualmente castigar. Y leída en la Argentina en conjunto con la ley antidiscriminatoria, nos permite encontrar y ver la posibilidad de castigar, si es que es necesario, a aquellas personas que llevan adelante actos antisemitas. O sea que ser antisemita en la Argentina es delito. Sí, siendo antisemita, a ver, el antisemitismo es una forma de odio y de discriminación. Claro. Si eso lo estás haciendo cometiendo un delito, es un delito, claro, previsto en la ley antidiscriminatoria. Quiero decir, estás propagando, por ejemplo, la ideología utilizando... Está previsto en la ley antidiscriminatoria. Correcto. De la misma forma que quieras... ¿Y vos crees que la Argentina ha sido de avanzada en eso? Porque ahora vemos un presente con una alianza, por supuesto, que incluso allí yo estuve con el vocero en Israel o el embajador que le dicen también de ese país, y veía a la Argentina, bueno, como un aliado estratégico, no solo por la idea de, incluso desafiante, ¿no?, de llevar la embajada argentina a Jerusalén, un hecho que todavía está en curso, por ahora no se produjo, pero sí tener ahora, como dice el presidente, un acuerdo, un memorándum con alianza con Israel y también en el mismo sentido con los Estados Unidos. Es decir, están en el lugar acertado, no como tuvimos el encubrimiento con Irán en los gobiernos anteriores. Me parece que estamos... voy a desarrollar un poquito todo esto porque me parece que estamos mezclando varios temas juntos. El eventual memorándum habrá que leerlo y veremos de qué se trata porque no sabemos todavía de qué estamos hablando. Lo que vemos, una cosa es hablar de antisemitismo y otra cosa es hablar de una alianza con una nación como Israel. Por supuesto, cuando uno utiliza la crítica hacia hacia la postura eventual de Israel como la nación de los judíos, o con una crítica que no es aceptable a otros países, entras en temas de antisemitismo porque es la nación judía. Entonces separemos los dos temas. El tema de la eventual mudanza o no de una embajada es discutible, pero yo lo voy a explicar de la siguiente manera. Cada país tiene derecho a elegir dónde está su capital. Cada nación. ¿Cómo se sentiría cualquier argentino si cualquier país que venga de afuera y abre su capital la pone en Córdoba, en Mar del Plata, en Rosario y no en la capital? Y estamos hablando de que hay un sector que eventualmente es el sector de Jerusalén Oeste que no está en discusión en ningún organismo internacional. Distinto es que estemos hablando de Jerusalén Este, que ahí ya entramos en una cuestión de política internacional. Todo el mundo decía que después de que Estados Unidos iba a trasladar la capital, iba a ser... y no pasó nada. Claro. Y Guatemala trasladó la capital y no pasó nada. Y Paraguay lo había trasladado, volvió para atrás y ahora va a volver a abrirla antes de fin de año. Y no pasó absolutamente nada. ¿Por qué debería pasar? Claro.
Entonces, eran varios temas que me parece que había que desgranar. Bien. Respecto de la posición del presidente, bueno, el presidente decide cuál es los grandes lineamientos de la política internacional, según de acuerdo a la Constitución Nacional, y sucede en cualquiera de los otros países, pero entendamos que la preocupación es que ninguna de estas políticas internacionales que un presidente o que una nación elija tiene que generar antisemitismo y odio hacia la comunidad judía local. Y esa es la preocupación principal. Respecto a lo que decías y la primera parte de la pregunta que vos decías, Argentina efectivamente es de avanzada con este tipo de legislación y tiene reconocido por los demás países que forman parte de este organismo internacional la lucha contra el antisemitismo en la forma que Argentina la está llevando adelante. Y tan es así que este organismo es muy probable que, y esto es un adelanto, que en la próxima semana que va a sesionar en Londres, donde voy a estar representando a la Argentina, honre a la Argentina por primera vez con la presidencia en el año 2026. Mira qué interesante. Bueno, es un adelanto que nos dejás para este programa. Agradecidos, Ariel. Escúchame, te mencioné el tema de la Embajada Argentina en Jerusalén, porque sé que incluso hubo posiciones divergentes dentro del gobierno argentino. Por ejemplo, el ala de la ex canciller Mondino no estaba tan de acuerdo con la decisión del presidente Milei, que era muy a favor del traslado de la Embajada Argentina a Jerusalén y que era muy bien visto además por el Estado de Israel en particular. A eso me refiero. Pero por supuesto, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo se sentiría cualquier país donde casi todos los gobiernos extranjeros ponen la embajada en un lugar que no es la capital? Claro. Entonces, cuando alguien toma la decisión de respetar la decisión local... ¿Cuándo fue? La Argentina siempre tuvo su embajada, ni siquiera en Tel Aviv, está en las afueras de Tel Aviv, en un lugar que se llama Herzliya. Pero hay distintas en distintos lugares. Hoy, de a poco, hay distintos países que están mudando su... Sin embargo, para Israel su capital siempre fue Jerusalén. Total. Entonces, y el Estado de Israel ve a Argentina como esto lo dijo el embajador allí, sí, como su principal aliado en América en este momento. Absolutamente. Bueno, ese es un dato del mismo modo que Paraguay también. Claro, es un dato muy interesante para que la gente lo conozca. ¿Qué otras cosas? Veo además algunas definiciones más de orden legal que vos remarcás en el libro. Bueno, hay un capítulo interesante y te va a gustar mucho, sí, que tiene que ver, es algo en lo que nosotros tenemos que ahondarnos cuando trabajamos en la lucha contra el discurso de odio, que es esta falsa dicotomía que existe entre libertad de expresión y discurso de odio. A ver. Generalmente hay quienes llevan adelante, digamos, hay quienes creen que la libertad de expresión es absoluta e ilimitada. Y la pregunta es, ¿eso es cierto? Yo sostengo que no, y que es una falsa discusión. El discurso de odio es uno de los límites que se le pone a la libertad de expresión. Recordemos la famosa paradoja de Popper del año 45. Si uno es ilimitadamente tolerante con el intolerante, los intolerantes acabarán con los tolerantes. Hay un determinado límite que tiene que sostenerse. Y la pregunta es, en cualquier democracia que se preside tal o cualquier Estado de Derecho, ninguna plantea la existencia de derechos absolutos. Ninguna. Cuando vos hablás del artículo, en Argentina, por ejemplo, hablamos del artículo 14 de la Constitución Nacional, que dice cuáles son los derechos de acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio. Es decir, siempre existe. ¿Cuál es, te lo pregunto a vos en esta charla tan hermosa que estamos teniendo, cuál es el más importante de los derechos que en una democracia cualquier persona haya que reconocer? El derecho a la vida. El derecho a la vida. Y sin embargo, el derecho a la vida en distintas legislaciones y todas democracias tiene prevista excepciones. Desde la defensa propia, lo que suceda en una guerra, la eutanasia, el aborto, la pena de muerte.
donde está prevista. Entonces, si al derecho a la vida no tenemos tanta, digamos, por supuesto podemos discutir cuál de estas sí, cuál de estas no. Pero que existe. No. ¿Por qué no podemos pensar entonces de que hay otros derechos, de que si vos das una libertad de alguien que te diga, yo puedo decir lo que quiero, pero estás llamando a cometer delitos, estás hablando de, por ejemplo, el famoso tema de la apología del delito, la cual está prohibida. Yo te pregunto, ¿vos podés en la primera tapa de un diario publicar algo que esté a favor de la pedofilia? No. Bien. Y te digo más, en teoría del derecho y teoría política se dice que las sociedades son libres, pero entregan su libertad a la ley. Es decir, soy libre hasta que la ley me indica lo contrario. Esto es igual, porque es lo mismo que la libertad de expresión. Yo soy libre hasta que no cometo delito. Bueno, cuando un país toma una decisión de reglamentar una ley antidiscriminatoria, es porque vos estás castigando el hecho de discriminar hacia otros. Y si vos lo haces a través del discurso, la libertad de expresión no es absoluta. Entonces, cuando vos tomás la decisión de tener una ley antidiscriminatoria y vos marcás la existencia de un discurso de odio, este no debe ser tolerado por una sociedad. Y aquí, cuando yo sostengo muchas veces que el antisemitismo no es un problema de los judíos, sino es un problema de las sociedades que los toleran, y que las soluciones no tienen que venir desde los judíos, sino justamente de la misma sociedad, que es la que no tiene que tolerar ese odio, del mismo forma que no tiene que tolerar otros odios, a los cuales tiene que combatir desde la propia sociedad. Entonces, ese discurso de odio, que aquí se decide estar castigado, no tiene que estar escondido detrás de una presunta libertad de expresión. Interesantísimo, Ariel. La verdad que lo voy a leer muy rápido este libro, porque además veo que está muy bien escrito y es muy claro, como dijiste vos, apto para todo público. Me parece que es un material ideal para la educación, que hoy tanto se la pone sobre la mesa como la herramienta que nos puede iluminar para evitar la esclavitud. Te contaba que estoy escribiendo acerca de justamente del terrorismo vinculado con la identidad, y yo utilizo ahí, ojalá pueda desarrollarlo, pero porque estoy en el proyecto ahora, y viste que los proyectos se enfrentan a un montón de dificultades estructurales, ¿no? Pasando por requisitos de mucha, digamos, supervisión, pero estoy tratando de incorporar la idea de fragilidad identitaria. Es un concepto que para mí es la que es utilizado por el terrorismo o por los grupos del crimen organizado para captar a sus soldados. Uh-huh. Y ahí algo yo pude ver, y esto me impactó de haber estado allí en el Estado de Israel, en medio de la guerra, pude ver la fuerte identidad que tiene un pueblo milenario. Yo decía, si los argentinos tuviésemos en gran medida esa identidad tan formada, tan jugada, tan consolidada, podríamos ser otra cosa, que lo fuimos tal vez, ¿no? Pero me parece que ahí hay algo que es interesante para investigar, ¿no? No sé qué podés decir sobre la identidad del pueblo judío, a propósito. ¿Qué puedo decir de algo que es algo que lo llevamos dentro y que no hay una sola forma de ser judío? Uno puede ser judío de muchas maneras. Cuando vos, el famoso, sos judío, ¿no pareces? Yo no. Esa no la había escuchado. Es que, ¿por qué? Es que no hay una única forma. No es que uno va vestido de negro y uno va vestido de negro con con peyotos, rulos debajo de. Explícalo de paso. Explica qué significa eso. Eso es una parte que son un grupo ortodoxo. Claro. La forma en que uno siente que se puede acercar a Dios es muy amplia. Hay gente que
tiene desde la ultra religiosidad hasta el laicismo, pero todos entienden de que formamos parte de una historia de milenios y que la queremos mantener. Estuve en el Muro de los Lamentos, que paso decimos es una de las paredes del templo que hizo Salomón y que, bueno, la única que quedó. La única que quedó. Y estuve en un Shabbat, entonces había muy poquita gente, no hay nada, se puede sacar fotos, pero ahí me contaron, había personas con algún atuendo un tanto, y le pregunté a Dan Liverson, un crack, ¿no? Que nos llevó hasta ahí, realmente un crack, vivió en Argentina hasta hace 10 años, un muchacho de unos 40 y pico, un genio. Y me explicaba que esos atuendos significaba que se ponían la mejor ropa para ir al lugar por todo lo que significa eso, ¿no? Para darle a Dios esa... Bueno, hoy es... Lo mismo lo del kipá, que también aprovechemos y expliquémoslo. Bueno, es estar cubierta la cabeza respecto de Dios. Como la conciencia de Dios, ¿no? Sí, como... A ver, yo no uso kipá, no soy una persona ortodoxa ni religiosa, mis vestimentas son... absolutamente occidentales. Estábamos discutiendo recién de que uso corbata desde mis 12 años en forma ininterrumpida desde que empecé el secundario. Claro. Y esto no significa de que a mí mi ropa me identifica como tal, pero he recibido una educación judía y trato de dar una educación judía a mis hijos, porque tenemos una tradición milenaria que quiero seguir manteniendo. Claro. Ariel, la verdad que ha sido un gusto tenerte. El placer es mío. A repetir la entrevista. Yo te agradezco mucho. No, al contrario. Me parece que es muy, muy importante en esta época evitar la ignorancia. La ignorancia es perniciosa y peligrosa. Y es el germen probablemente de todo mal. Mira, me arriesgo a decirlo. Porque aquel que no sabe es proclive a caer en trampas contra sí mismo. La idea, yo empiezo el libro diciendo de que yo tengo espíritu docente y que siempre quise explicar. Ahora, la persona, si te encontrás con una persona que te quiere escuchar y con quien vos puedas hablar, le traes luz y por supuesto evitás cualquier malentendido. Ahora, si uno ya está convencido de las cosas que dice y que quiere seguir desperdigando discurso de odio, y bueno, ahí no te queda otra que el castigo. Clarísimo. Ariel Heblum, Antisemitismo, definir para combatir, un manual apto para todo público. Él dirige el Centro Simón Wiesenthal. Gracias por estar. No, gracias por invitarme.